alzará hacia ti su mirada. Late mi corazón con la sangre que vida da. Tu amor nunca fallará. Ya no hay muro que de tu amor nos separe. Siendo rey se vistió como siervo en mi lugar. Mi Dios nunca fallará. Volverá hacia ti el que estuvo perdido y podrá descubrir que el perdón brilla en la cruz y caerá frente a ti, Jesús. La creación podrá ver tu luz. Sonará la canción que destruye el silencio, un clamor celestial con los ángeles alzaré. Por siempre te alabaré, por siempre y siempre te amaré, caeré en tu presencia, correré y cantaré, viviré para proclamar, por siempre voy a alabar, tu nombre yo voy a exaltar. El universo a tus pies, las estrellas se rinden. Eres Dios, eres Rey, todo ídolo caerá. Pero Dios nunca fallará. Por siempre y siempre te amaré, caeré en tu presencia, correré y cantaré, viviré para proclamar, por siempre voy a alabar. Cristo, Cristo, te amaré, caeré en tu presencia, correré y cantaré, viviré para proclamar, por siempre voy a alabar, tu nombre yo voy a exaltar. He dado tanto que no sé cómo expresar mi gratitud por lo que has hecho tú por mí. Me diste amor, me diste paz, tomaste de tu plenitud para llenarme de tu luz. Mi corazón se ha acostumbrado a así vivir, rodeado de tu bendición en mi existir. Tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón. Tengo un camino para seguir, tengo un amor para compartir, tengo una voz y un corazón.
inundado de tu amor, de tu ternura y comprensión, de tu cuidado y tu calor. Cada mañana puedo ver, cuando respiro y miro el sol, que permanece siempre fiel. Mi corazón se ha acostumbrado a así vivir, rodeado de tu bendición en mi existir. Tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón. Y no me falta nada y no. Tengo un camino para seguir, tengo un amor para compartir, tengo una voz y un corazón. Tengo la vida y tengo el sol, tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón. Y no me falta nada y no. Tengo un camino para seguir, tengo un amor para compartir, tengo una voz y un corazón. Tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón. Y no me falta nada, no. Tengo un camino para seguir, tengo un amor para compartir, tengo una voz y un corazón. Tengo la vida y tengo el sol, tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón. Y no me falta nada, no. Tengo un camino para seguir, tengo un amor para compartir, tengo una voz y un corazón. Tengo razones para vivir. Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestra predicación semanal del Grupo G316 Condesa. Muchas gracias a la familia Gedeón, que una vez más estuvieron con nosotros compartiendo estas preciosas alabanzas. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a nuestro programa semanal. El día de hoy vamos a continuar con este estudio, esta predicación que tuvimos la semana pasada, que nos habla de cómo correr ligeros por la vida. La verdad es que la vida en general va comenzando a colocar algunas cargas sobre nosotros que poco a poco van alentándonos en nuestra manera de vivir. Pero Dios quiere enseñarnos a través de estos capítulos de la Epístola de los Hebreos cómo tú y yo podemos correr ligeros por la vida, disfrutando de todo aquello que Dios tiene planeado para cada uno de nosotros. Antes de comenzar, me gustaría invitarlos a que nos acompañen también viendo la entrevista que tuvimos ayer, o las entrevistas, porque fue una entrevista para 5 personas que tuvimos el día de ayer en la tarde y que aparece tanto en el grupo G316 Condesa como G316 Adultos Mayores y en los respectivos grupos de YouTube. De la misma forma, me gustaría aprovechar para invitarles a que nos acompañen los días 19 y 20 de diciembre a las 5 de la tarde en estos mismos canales. Se va a transmitir simultáneamente en los 4 canales, Facebook y YouTube, y también en otras plataformas, les iremos avisando, pero vamos a transmitir nuestra reunión de Navidad, en la que tenemos muchas sorpresas para ustedes. Tenemos música navideña, tenemos testimonios, tenemos un mensaje que nos habla de cómo comprender mejor el espíritu de la Navidad, que a veces no entendemos a cabalidad, a pesar de haber pasado muchas veces por esta época. Así es que les invito 19, 20 de diciembre, 5 de la tarde, sábado y domingo, y vamos a estar transmitiendo en todos estos canales. De igual forma, quiero aprovechar para invitarles para nuestra
reunión semanal del miércoles, estas cápsulas semanales que estamos transmitiendo bajo el título Las bendiciones de la obediencia. Y el próximo domingo nuevamente a las 11 de la mañana en nuestra predicación semanal. Para comenzar, me gustaría pedirte que me acompañes en una oración en la que le vamos a pedir a Dios que nos guíe en este tiempo, que nos enseñe a través de su palabra en esta mañana, y le vamos a pedir también que nos dé la posibilidad de escuchar con bien. Vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias. Gracias, Señor, por tus cuidados, por tu amor, por la forma en la que cuidas y guardas nuestra vida. Y muchísimas gracias, Señor, por tu palabra, por la Biblia y por todo lo que podemos aprender a través de ella. Gracias, Señor, de verdad, por este tiempo que tú nos permites poder pasar contigo, pasar juntos, Dios, estudiando tu palabra. Te pedimos que tú toques nuestro corazón, que nos des oídos para poder escuchar lo que tienes para nosotros. Y también, Señor, que tú derrames tu gracia sobre nuestras vidas para que de esta manera podamos aprender estas enseñanzas tan útiles, tan prácticas para nuestro diario caminar por la vida. Gracias, Señor, te pedimos todo esto y te pedimos que tú le des estabilidad a la transmisión en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. La semana pasada comenzamos con este estudio sobre los capítulos 12 y 13 de la epístola o la carta de Dios a los hebreos. Es importante que tú y yo entendamos un poquito el marco de referencia de esta carta para poder entender algunos de los detalles que están contenidos en ella. La realidad es que no se ha comprobado todavía quién es el autor de esta carta, aunque todo parece indicar que es el apóstol Pablo, pero no tenemos la seguridad de ello. ¿Por qué pensamos que es el apóstol Pablo? Bueno, entre otras cosas, por la forma en la que él habla, por ejemplo, de Timoteo, cómo se refiere a Timoteo dentro de la epístola, y también por algunas cuestiones que tienen que ver con su despedida, hablando de la situación en Roma, en donde para estas fechas él estaba preso en esta ciudad. Así es que, aunque no tenemos la total seguridad desde el punto de vista histórico, pero todo nos parece indicar que efectivamente fue el apóstol Pablo. También ha habido muchos comentarios sobre esta epístola en cuanto a que se ha encontrado escrita en griego. Y entonces, bueno, para muchas personas es un poco extraño, un poco contradictorio que una carta a los hebreos esté escrita en griego y no en hebreo. Pero también todo parece indicar que la epístola original fue escrita en hebreo, efectivamente, pero traducida por Lucas al griego. Como ustedes saben, Lucas estuvo en un estrecho contacto con Pablo durante varios momentos de su ministerio, pero especialmente durante el periodo en el que Pablo estuvo preso en la ciudad de Roma. Y esto hizo, por ejemplo, que se escribiera el libro de Hechos y también algunas otras epístolas y libros de la Biblia. Entonces, todo parece indicar que originalmente la carta fue escrita en hebreo, posteriormente, o casi inmediatamente, traducida al griego por este hombre Lucas. ¿Ok? Pero, de cualquier manera, todo esto nos sirve como un marco de referencia solamente para entender a quién le era dirigida la carta. Es importante ver cómo hay tantas referencias al Antiguo Testamento, a la ley, y esto solamente nos habla de cómo esta dirección era hacia los hebreos que podían comprender todas estas cosas que estaban escuchando, todas estas cosas que estaban leyendo, y que en realidad podrían haber sido un poco más ajenas a otro grupo de personas no tan familiarizadas con el Antiguo Testamento, con la ley o incluso con las tradiciones judías, judaicas, ¿de acuerdo? Estamos estudiando el capítulo 12, comenzamos el domingo pasado, y el domingo pasado estuvimos hablando de los primeros versículos de este capítulo 12, donde Dios nos alienta de una forma muy especial a que corramos la carrera. ¿Sabes? Esta vida es una carrera, y es una carrera de resistencia, no es una carrera de velocidad, porque tú no vives 15 días, o no vives un año, o no vives unos meses, sino que tienes un periodo más prolongado de vida. Y tú y yo tenemos que aprender a mantenernos firmes, siempre con nuestros mismos principios, aprendiendo de la misma manera del Señor, para que Dios pueda bendecir y prosperar nuestra vida durante todo este periodo. Es muy importante, les voy a leer estos dos versículos de los que hablamos el domingo pasado. Escuchar esto, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Y hace referencia de esta manera al capítulo 11,
donde la Biblia nos habla de todas estas personas que fueron auténticamente campeones en la fe. Primero, el capítulo 11 nos describe qué es la fe. Nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en realidad, cuando tú y yo vemos esta definición, entendemos cómo Dios tiene que hacernos crecer en la fe, porque la fe no es algo natural en las personas. La fe, es decir, esta certeza de lo que se espera, no es un acto natural humano. Y el estar convencidos de cosas que no vemos tampoco es un acto natural humano. La fe, que es un sinónimo de la palabra confianza, nos permite entonces depositar toda nuestra confianza en el Señor, aún en los momentos más complicados de la vida, cuando lo que nosotros vemos no coincide con lo que creemos, o cuando las cosas que estamos esperando aún no se alcanzan a ver. La fe es entonces como un músculo espiritual que nos permite pasar por las pruebas, pasar por las dificultades de la vida y que se va también ejercitando. Algo en lo que vamos creciendo, así como se crece en el desarrollo de los músculos debido al ejercicio, de la misma manera la fe es algo en lo que tú y yo podemos crecer a través de ejercitarla. ¿Cómo la ejercitamos? Confiando en las dificultades, confiando en los problemas, confiando en las pruebas. El capítulo 11 nos habla de toda una serie de personajes descritos en la Biblia que vivieron con una fe profunda, que aprendieron a caminar muy cerca de Dios, confiando en sus principios, a pesar de pasar por dificultades en la vida. Si alguien te dice que la vida es fácil, quiere decir que o es muy joven todavía, o simplemente está queriendo ser más optimista de lo que es la realidad. La vida no es necesariamente fácil, pero la vida puede ser maravillosa, siempre y cuando tú aprendas a enfrentar la vida en la forma correcta y a enfrentar las dificultades y los problemas de la vida de la mano de Dios y en la forma correcta. Eso es exactamente en lo que se concentra el capítulo 11, hablándonos de grandes campeones de la fe, como por ejemplo de Enoc, o por ejemplo del propio Moisés, o de Abraham, o de algunos personajes, Sara, algunos personajes que, a pesar de que las circunstancias se veían totalmente en contra de lo que ellos esperaban, finalmente, habiendo esperado con paciencia, recibieron la promesa. Hoy quiero alentarte a que tú esperes con paciencia el cumplimiento de la promesa de parte de Dios. Dice la Escritura que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios te promete algo, sin lugar a dudas, lo va a cumplir. Pero tú tienes que creerlo. Tú tienes que tener esta esperanza basada en lo que Dios te dice en la Biblia. Esta es la forma en la que tú aprenderás a correr ligero y a no cargar con toda una serie de sufrimientos que vienen de la falta de fe, de la falta de confianza en que Dios va a cumplir sus promesas en tu vida. Así que en la primera parte de este versículo 1 del capítulo 12 nos habla de que tenemos a nuestro alrededor toda una gran cantidad de testigos. Testigos que nos son referidos en el capítulo 11, pero también testigos que tú y yo tenemos. Porque estoy seguro que tú conoces personas, tal vez las personas que te llevaron a Cristo, tal vez las personas que te enseñan de la Biblia, tal vez algunas otras personas que tú conoces, que son literalmente ejemplos de esta fe y que te alientan todos los días a que pongas tus ojos en el Señor y a que vivas de esta manera. Y dice la Escritura que teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, debemos hacer dos cosas. La primera, despojarnos de todo peso. Sabes, muchas veces nuestros propios razonamientos, nuestros prejuicios, nuestras ideas morales o religiosas, lo que hemos aprendido, leído, muchas veces se convierten en un peso en nuestra vida que no nos permite caminar ligeros. El domingo pasado hablábamos de este ejemplo de los soldados griegos que eran preparados para, en los entrenamientos, cargar con un peso extra en sus sandalias. Les ponían plomo en las sandalias. Y de esta manera, cuando ellos dejaban el entrenamiento y tenían que pasar a la lucha, a la guerra, ellos quitaban el peso y se sentían tremendamente ligeros. Dios quiere que tú y yo aprendamos a quitarnos el peso, todos estos pesos que a veces llevamos cargando en nuestra vida y que no nos han servido más que para cansarnos y para alentar nuestro paso. Y después, lo segundo que Dios nos dice que hagamos es hacer a un lado, dice, el pecado que nos asedia.
Y esto es muy importante porque poníamos el ejemplo el domingo pasado de las ciudades que eran asediadas, es decir, eran rodeadas por un ejército enemigo y de esta manera poco a poco iban esperando que se acabara el agua, se acabaran los alimentos y de esta forma la ciudad tarde o temprano tuviera que rendirse. Eso es lo que hace la incredulidad, que es el pecado que nos asedia. Lo que hace la incredulidad es literalmente irte cortando tus ilusiones, irte cortando todos los suministros que tú necesitas para vivir la vida cristiana y de esta forma hacerte finalmente claudicar, rendirte y dejar de esperar por aquello que Dios te ha pedido que esperes. ¿Por qué Dios nos pone a esperar? ¿Por qué no nos da de inmediato las cosas? Hay dos motivos por los cuales Él actúa de esta manera. El primero de ellos es porque a través de esta espera Dios va haciendo crecer tu fe y va purificando tus intenciones. El otro motivo es porque Dios te va preparando para que tú puedas recibir las bendiciones. Muchas veces tú y yo no estamos preparados para recibir una bendición y deja de serlo, justamente porque no estamos listos para ello. Pero Dios va preparándonos para que en el tiempo correcto, en el tiempo adecuado, tú y yo recibamos aquello para lo cual Dios nos ha venido preparando en este periodo de espera y de esa manera podamos disfrutar de la bendición en su totalidad. Así que tienes que despojarte de este pecado que te está asediando, que te está literalmente ahogando y que no te permite que continúes corriendo con la carrera. Dice después, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En efecto, tenemos que correr la carrera de larga distancia, manteniendo paciencia para de esta manera poder ver todos los resultados de aquellas cosas en las que tú y yo vivimos. Hoy en día tenemos un problema muy importante como sociedad, y es que creemos mucho en la recompensa inmediata de nuestros actos. Cada vez que hacemos cualquier cosa, estamos esperando que en forma inmediata esto traiga los frutos a nuestra vida. No estamos acostumbrados a esforzarnos, no estamos acostumbrados a entrenarnos, a ser pacientes, a esperar en el largo plazo, sino que queremos todo de inmediato, en un plazo muy corto. Y eso a veces es un auténtico obstáculo en nuestra vida espiritual, porque para muchas cosas Dios tiene que trabajar y prepararnos, no nos las puede dar de inmediato. Y a veces tu manera de vivir, que trae ciertos frutos a tu vida, no permite que estos frutos se vean de inmediato. Por ejemplo, tú empiezas a vivir con honestidad, y esta honestidad no hace que mañana tú tengas un fruto de la honestidad. Probablemente empieces a vivir con más paz, con más tranquilidad, pero la honestidad va a traer frutos en el mediano y en el largo plazo de tu vida. Cuando tú empiezas a vivir con integridad, es decir, cuando tú empiezas a vivir de acuerdo a lo que crees, a lo que predicas, esto sin duda va a traer frutos, pero tampoco necesariamente en el corto plazo, sino que tú empezarás a ver frutos en el largo plazo. Y es por eso que es tan importante la paciencia para continuar corriendo la carrera aunque no veas la meta. Todas las carreras de larga distancia, si tú corres una carrera de 100 metros, tienes la meta muy cerca, la puedes ver perfectamente. Y esto lo hace mucho más fácil. Pero uno de los problemas graves de las carreras de larga distancia es que tú no ves la meta y pasas a veces kilómetros, a veces varias horas corriendo sin ver la meta todavía. Y esto muchas veces nos desanima, nos desalienta. Es por eso que si tú ves a los corredores, muchas veces ellos llevan su reloj para saber más o menos qué tan cerca están ya de la meta. Porque si no, a veces nos desalentamos. Dios nos dice, corre la carrera, pero pon tus ojos en Jesús para que de esa manera, poniendo los ojos en Jesús, puedas esperar llegar a la meta, dice la Escritura, a la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. En realidad, Dios quiere trabajar de esta forma en tu vida para que tú puedas correr con paciencia. Y continúa entonces diciendo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Sabes, en el fondo, tú y yo podemos pensar que tenemos fe a cualquier cosa. Hay gente que tiene fe en la naturaleza. Hay gente que tiene fe en determinadas cosas que en realidad no hacen nada por ellos. Pero dice aquí la Escritura, tú tienes que poner tu fe en el autor y consumador de nuestra fe. Es decir, en aquel que con su vida, con su testimonio, con su muerte en la cruz, con su trabajo diario en tu vida,
te manifiesta que puedes confiar en Él. Jesucristo está vivo. Es importante que tú y yo lo entendamos porque a veces estamos acostumbrados a ver un crucifijo donde se vea a un Jesucristo que murió, pero Jesús resucitó al tercer día después de su muerte. Y la Escritura dice que ascendió al cielo, que está sentado a la derecha del Padre y que está disponible en todo tiempo para ti y para mí. Así que es importante que tú y yo pongamos los ojos en ese Jesús que además es el mejor ejemplo, el mejor testimonio que tú y yo podemos tener de cómo vivir, de cómo correr la carrera y de cómo, sin duda, mantenernos firmes, como dice después la Escritura, mantenernos firmes aún en situaciones que ponen a prueba nuestros principios. Dice la segunda parte del versículo 2, el cual por el gozo puesto delante de él, se ofreció a la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tú no puedes tener una actitud como la de Jesús, de estar dispuesto a vivir gozoso a pesar de las pruebas, si tú no confías completamente en que Dios tiene un plan para tu vida. Si tú no confías completamente en la recompensa eterna, si tú no confías completamente en que Dios va a tener cuidado de tu vida, no podrás hacerlo. La Biblia dice, pon tus ojos en aquel que a pesar de tener el reto más grande que puedes imaginar, a pesar de pasar por la situación más difícil que pudiéramos imaginar, siempre lo hizo con gozo. Y lo hizo con gozo porque él sabía qué era lo que Dios le tenía reservado delante. Cuando el apóstol Santiago nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, no está pidiéndonos que nos volvamos locos y que reaccionemos en forma totalmente absurda, sino nos está diciendo, pon los ojos en Jesús para que puedas vivir con gozo a pesar de los problemas, para que puedas vivir con gozo a pesar de las dificultades de la vida. Este preámbulo de los dos primeros versículos del capítulo 12 son muy importantes, porque todo esto que Dios nos ha venido enseñando es para enseñarnos cómo tú y yo podemos pasar por las pruebas y las disciplinas de la vida. Déjame leerte el versículo 3, en el que Dios nos va a aclarar un poco más esto. Dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Aquí lo primero que Dios reconoce es que a veces nos vamos a sentir cansados, que las pruebas de la vida a veces nos van a cansar y a veces nos van a desgastar. ¿Sí? O sea, hay veces que pasas por pruebas que dices, de verdad, de esta no salgo. De verdad, esta es demasiado grande para mí. Hay veces que tú y yo podríamos desmayar por el cansancio. ¿Has visto alguna persona que sujeta un esfuerzo extraordinario simplemente se desmaya? Espiritualmente, Dios nos compara con esto y nos dice, a veces estarás tan cansado que estarás a punto de desmayar. Pero cuando estés en esa situación, tienes, dice la Biblia, que considerar a aquel que sufrió toda esta contradicción de pecadores en contra suya. ¿Sabes qué es increíble? Jesús se quedó completamente solo. Ni sus discípulos siquiera lo siguieron. Cuando Jesús es apresado, todos los discípulos salen huyendo y él se queda completamente solo. Completamente solo. Esto es algo increíble. Pasó por los juicios, pasó por todo este castigo físico terrible, fue llevado hasta la cruz del Calvario y él estaba totalmente solo. ¿Sabes? Esto es una característica de los problemas. No sé si te has dado cuenta, pero cuando tú y yo entramos en problemas, y sobre todo cuando son problemas fuertes, normalmente nos vamos quedando solos. A nadie le gusta escuchar los problemas de los demás. A todo el mundo le encanta escuchar las alegrías, las victorias, pero muy pocas personas están dispuestas a estar contigo en las pruebas, en las situaciones difíciles. Bueno, poco a poco te vas quedando solo. Y esto a veces también genera un mayor cansancio. Nos puede llevar al desmayo, al sentirnos solos, abandonados. El propio apóstol Pablo, antes de tener su comparecencia, su entrevista con el emperador de Roma, nos dice en la Escritura, todos me han dejado, todos me han abandonado. Y nos explica por qué algunas personas toman esta decisión de dejarlo y por qué otras tomaron la decisión por otro tipo de situaciones. Pero nos dice, me han dejado, estoy solo, pero nunca estaré solo. Hoy quiero que sepas que cuando te sientas solo en las pruebas,
no estás solo. Por eso te dice, considera a aquel que sufrió toda esta contradicción de pecadores. ¿Sabes qué es increíble? A los pies de la cruz estaban aquellos detractores de Jesucristo que simplemente se burlaban de él, que todavía lo ofendían gritándole en la cruz, simplemente utilizando las palabras que debieron haber sido parte de su predicación, pero que sin embargo usaban en contra de Jesús. ¡Qué contradicción terrible! ¿Sabes qué? Nos llama la atención. La Biblia nos habla de un momento en el que Jesús entra por la puerta dorada de la ciudad de Jerusalén y todas las personas arrojan a sus pies túnicas, ramos, es lo que llamamos comúnmente el Domingo de Ramos, un momento en el que no fue exactamente domingo, pero bueno, pero arrojaba sus cosas diciendo, Hosana en el cielo, recibiéndolo como aquel que había sido enviado como Mesías de parte de Dios. Toda una multitud clamando por la entrada de Jesús. Una semana después, esa misma multitud gritaba diciendo, crucifícale, crucifícale. Así somos los seres humanos. Cambiamos completamente. Hoy estamos en favor de una cosa y mañana estamos en favor de otra. Hoy esto nos parece muy bien, esto nos parece muy mal mañana. Así somos de cambiantes. Y esto es parte de la naturaleza humana. Por eso muchas veces tú y yo nos sentimos decepcionados. Al ver la respuesta de las personas que cambian su manera de pensar, o que cambian su manera de actuar hacia nosotros. Y de repente decimos, pero si este era mi amigo, ¿por qué me deja en medio de la prueba? Si este era quien me decía que todo estaba bien, ¿por qué ahora no está de mi lado? La Biblia no te dice que consideres a los seres humanos, sino que te dice considera a Jesucristo, porque Él también sufrió una contradicción de parte de pecadores. Él también sufrió al encontrar cómo las personas que lo habían vitoreado lo condenaban a muerte. Las personas que le habían aplaudido como el Mesías, sin embargo, después lo declaraban un blasfemo y querían verlo clavado en una cruz. Esa es la contradicción de pecadores. Y dice la Escritura, voltea a verlo a Él, a quien dejaron solo, a quien atacaron de esta manera, a quien juzgaron sin causa, cuando tú te sientas que estás pasando por una situación que está poniendo a prueba tu fe de tal manera que casi estás a punto de desmayar desde el punto de vista espiritual. Y entonces empieza a entrar aquí en materia, hablando de las pruebas y las disciplinas. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Sabes? Esto es una cosa que tú y yo tenemos que considerar. Por supuesto, las pruebas son difíciles para ti y para mí. Por eso son pruebas, si no, no lo serían. Pero, y esto es muy importante considerar, todavía no hemos resistido hasta la muerte. Todavía no hemos tenido que resistir hasta la sangre. Hoy en día tú y yo hablamos, por ejemplo, de estar sufriendo cierto nivel de persecución en nuestra vida. Y cuando hablamos de persecución, hablamos de que alguien nos dijo que estábamos locos, que alguien nos resistió en cuanto a nuestros argumentos, que alguien habló mal de nosotros. ¿Sabes? En la época de Jesús, poco después, nos encontramos en una iglesia perseguida que diario contaba a los muertos por causa de la fe, por causa del Evangelio. Tú y yo todavía no hemos tenido que resistir hasta ahí. Todavía no hemos tenido que resistir en cuanto a nuestras convicciones, hasta ahí. Así que quiero que, por favor, consideres de verdad el tamaño de la prueba que estás viviendo. Porque muchas veces tú y yo decimos, no, esto que estamos viviendo es muy pesado, esto es como una lápida que no puedo con ella. Solo quiero decirte que muchas veces tú y yo estamos demasiado concentrados en el problema y por eso lo vemos tan grande. Es muy importante que en las pruebas tú y yo separemos inmediatamente la prueba en sí misma de lo que Dios nos quiere enseñar en ella. Y des un paso atrás para ver con un poco de perspectiva el verdadero tamaño y el verdadero peso de la prueba. Primero, importante aprender, Dios tiene control sobre la prueba y nunca permitirá que esa prueba te destruya. Segundo, Dios quiere enseñarte a través de la prueba
hay un propósito de parte de Dios al permitir que tú estés enfrentando esta situación. Así que en realidad tienes que darle gracias a Dios y tener por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas, sabiendo que Dios está ejercitando tu fe, sabiendo que Dios está ejercitando tu paciencia, sabiendo que Dios te está enseñando y preparando para poder recibir la bendición. Cuanto más grande la prueba, más grande la bendición. Y tú tienes que estar listo para esa bendición. De otra manera, no podrías disfrutar de ella. Hoy tú tienes que aprender a vivir con gratitud, porque las personas que tienen gratitud para con Dios y para con los demás en medio de las situaciones que son favorables, muchas veces dejan de tener esa gratitud hacia Dios o hacia la gente cuando empiezan a enfrentar las pruebas y los problemas. Tenemos que aprender a dar gracias por todo. Así dice la Escritura, dad gracias en todo. Y tú y yo tenemos que aprender a dar gracias en lo bueno y en lo que parece no serlo, en las bendiciones y en las pruebas, sabiendo que las pruebas son en realidad bendiciones disfrazadas, bendiciones de largo plazo. Y de esta manera, tú y yo podemos estar tranquilos, dándonos cuenta de que el tamaño de prueba que estamos viviendo, aunque parezca enorme, no es tan grande como al final nuestra propia óptica nos ha permitido verlo. Importante que lo entendamos. Tu problema no es tan grande como tú crees. ¿Sabes? Siempre me he preguntado, ¿por qué Dios cuando nos enseña a orar, siempre nos pide que oremos por los demás antes de orar por nosotros? Y creo que uno de los motivos es que al considerar las pruebas por las que otros están pasando, al orar por la vida de otras personas que están enfrentando dificultades, cuando tú y yo llegamos a las nuestras, las vemos de su verdadero tamaño. ¿Sí? Hemos quitado por un momento nuestros ojos de aquellas cosas que nos distraen de nosotros mismos para ponerlos en los demás. Y entonces podemos evaluar realmente el tamaño de nuestra prueba. Dice después, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo. Fíjate bien, aquí la Biblia dice que podemos haber olvidado esta exhortación de parte de Dios. Pon atención a la exhortación, dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Fíjate bien, porque aquí estamos entrando en otra parte de este pasaje, donde nos dice, efectivamente tú puedes estar pasando por pruebas tremendas, que son parte de tu vida, que son parte de la situación que estás viviendo. Sin duda hoy mismo, la mayor parte de este mundo está viviendo por pruebas generadas por esta pandemia terrible que ha asolado con la humanidad. Claro, todo esto trae pruebas, dificultades, aislamiento, separación con las personas, impactos económicos y muchas otras cosas. Y todo esto son pruebas que tú y yo estamos teniendo que enfrentar en mayor o en menor medida. Unos en forma más grave, otros en forma menos grave. Pero, ¿sabes qué es importante entender? Que aunque la Biblia nos habla de pruebas en términos generales que tiene la vida, también nos habla de otra cosa que se llama disciplinas. ¿A qué se refiere Dios cuando nos habla de una disciplina? Déjame ponerte un ejemplo que puede ilustrarte perfectamente de qué se trata. Si alguno de ustedes ha tenido hijos, sobre todo hijos chicos, ¿verdad? Habrán entendido que en algunos casos tu hijo ha pasado por situaciones de necedad que tienen que ser corregidas. Y a lo mejor les diste una nalgada para corregirlo. Y a lo mejor tuviste que recurrir a un castigo y decirle, oye, no te voy a dar esto que te gusta, o no vas a poder salir, o qué sé yo, alguna cosa que tú decidiste. Bueno, esta disciplina, por supuesto que fue dada por ti como un padre amoroso a un hijo al que tú querías corregir, al que tú querías enseñar y darle una dirección de vida. Por supuesto, esa disciplina no le gustó al niño. Yo no veo ningún niño que después de recibir un par de nalgadas se voltee con el papá y diga, papá, gracias, otras dos. No, eso no sucede, ¿verdad? Tampoco me imagino a un jovencito que
al que le prohíben, por ejemplo, salir un día o tener aquella cosa que quiere y diga, ay, papá, gracias, castígame más. No, estoy seguro de que no. La disciplina, como dice un versículo más adelante, al presente no parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero la realidad es que Dios a veces tiene que tratar de esta manera contigo y conmigo. Porque a veces lo que nos separa de la bendición, lo que nos separa de la felicidad, es nuestra necedad. Y nuestra necedad no permite que Dios pueda darnos aquello que quiere. Nuestra necedad no nos permite vivir o disfrutar las cosas que Dios nos ha dado. Y Dios tiene que tratar con esta necedad para de esa forma poder continuar adelante con nuestra vida y darnos, como dice la Escritura, el fin que esperamos. ¿Cómo trata Dios con nuestra necedad? Con disciplina. Es decir, permitiendo ciertas pruebas específicas en nuestra vida que son el resultado directo de nuestra necedad, el resultado directo de nuestro pecado. Y entonces de esta manera Dios llama tu atención. Como tú lo trataste de hacer como papá, dándole la nalgada o el castigo, de la misma forma, Dios trata contigo diciéndote, oye, mi hijo amado, no estás actuando correctamente. Lo que estás haciendo no está bien. Y cuando tú y yo endurecemos nuestro oído por causa de la necedad, Dios tiene que tratar con nosotros. Y como dice aquí la Escritura, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a aquel que tiene por hijo. Yo estoy seguro que tú nunca disciplinaste al hijo de tus vecinos o al hijo de algún amigo por ahí. No era tu responsabilidad. Y aunque los quisieras, seguro nunca tuviste por ellos el amor que tienes por tus hijos. Tú disciplinas a tus hijos porque los amas. Tú corriges a tus hijos porque los amas. Esa es la realidad. Hace tan solo unos minutos estaba conversando vía chat, ya sabes, con un muy querido amigo mío que vive en otra ciudad. Y sabes, él me estaba hablando de su hijo y me estaba hablando de su carrera y de algunas decisiones que su hijo tiene que tomar ahora y cómo él está apoyando a su hijo para ayudarle con la decisión. En fin, me estaba contando todo esto y mientras yo leía entre líneas más bien, como mi amigo lo que me estaba diciendo es, quiero mucho a mi hijo, no quiero que se equivoque, quiero ayudarlo en su decisión, quiero que sea lo mejor para su vida. Claro, esto no me lo escribió, pero esto es lo que tú podías leer entre líneas de todas estas cosas que él te estaba contando sobre el porvenir de su hijo, sobre su futuro y sobre sus decisiones. Esto es lo que un padre quiere. Un padre quiere lo mejor para su hijo. Y tu Padre Celestial no quiere sino lo mejor para ti, absolutamente lo mejor. Por eso dice la Escritura, tiene que disciplinar a aquel que ama. Amigos, si el día de hoy tú estás pasando por una disciplina, dale gracias a Dios porque te ama. Dale gracias a Dios porque como un Padre Celestial amoroso, está cuidando de su hijo, está quitando la necedad, está puliendo esa piedra preciosa que es la vida de su hijo, con la que quiere literalmente adornar este mundo. Qué precioso entender que Dios quiere adornar este mundo. Dios quiere iluminar este mundo a través de la vida de sus hijos. Pero para ello, Él tiene que pulirnos. Él tiene que trabajar en nuestra vida. Él tiene que quitar toda aquella escoria o todo aquel material sobrante que no permite que la piedra preciosa brille con toda su magnitud. Ese es el trabajo que está haciendo. Y Él dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Así que tal vez tú estés pasando por pruebas en este momento, pero tal vez también estés pasando por disciplinas en este momento, es decir, por situaciones que son consecuencia de tu manera de vivir y que Dios está permitiendo como una disciplina para tratar con tu vida. Y continúa el versículo 7 diciendo, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Si el Padre no lo disciplina, o es un padre sumamente irresponsable, o no es su hijo. Y Dios no es ni irresponsable, y sí es tu Padre. Así que Él va a actuar de esta manera contigo. Continúa el versículo 8 diciendo, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Te dice,
no te va a dejar sin disciplina. Y hay veces que tú y yo sabemos que viene una disciplina, ¿verdad que sí? Hay veces que dices, la verdad, esto que estoy haciendo no está bien, pero lo estoy haciendo. Bueno, si tú tienes esta actitud, va a llegar la nalgada. Es un hecho. Y cuando llegue la nalgada, vas a descansar. ¿Sabes? A mí esto siempre me ha llamado mucho la atención. Yo nunca tuve hijos, pero he visto a través de mis sobrinos, a través de otros niños, cómo hay veces que el niño simplemente está cargando con lo que hace mal. De repente, el niño casi está diciendo, papá, dame una nalgada, para que mi tranquilidad regrese, para que mi alma descanse. Porque a ninguno de nosotros nos mantiene tranquilos vivir con rebeldía. Cuando tú y yo sabemos que lo que estamos haciendo transgrede lo correcto, esto nos hace sentir muy inquietos. Y cuando tú y yo lo hacemos a pesar de saberlo, esto nos mantiene tan inquietos que al llegar la nalgada, lo único que hacemos es descansar. Y hay veces que cuando viene la disciplina, decimos, Señor, yo sé que tú estás atrás de esto y te agradezco que tú estés atrás de mi vida. Hoy pensaba mucho en un famoso profeta, un hombre llamado Jonás. Jonás recibe una instrucción de parte de Dios que le dice, Jonás, ve a Nínive, ve a esa ciudad grande donde vive tanta gente, donde vive gente que ha sido muy cruel, que han tenido terribles actitudes en contra de sus vecinos, que se han conducido muy mal, pero ve a Nínive y predica ahí el evangelio, porque están listos para escuchar. Jonás, sin embargo, por sus prejuicios, por sus ideas, por sus conceptos, toma la decisión de irse en sentido contrario para de esa manera embarcarse y huir de aquello que Dios le dijo sería una bendición. ¿Sabes qué me llama la atención? Cómo a veces nuestros prejuicios, nuestras ideas políticas, sociales, religiosas, simplemente nos hacen ver a las personas como no son. Nos hacen ver las situaciones en forma equivocada. Tú y yo tenemos que abandonar todo esto, abandonar todos estos pesos que lo único que hacen es detener nuestra carrera. Pero sabes, aquí Jonás se embarca. ¿Y sabes qué? Bueno, pues en forma normal él se hubiera ido, hubiera huido y hubiera continuado con una vida sin sentido. Pero Dios amaba mucho a Jonás como para permitirle que tomara esta decisión tan equivocada. Y entonces se levanta una tormenta en el mar. ¿Sabes? Los marineros estaban muy preocupados en aquel barco porque decían, esta tormenta no es normal. Estamos acostumbrados a vivir en tormentas, pero esta de verdad es una cosa extraordinaria. Seguramente algo diferente. Esto es algo que viene de Dios. Y dice la Escritura que echaron suertes entre ellos para que Dios les mostrara quién era el responsable de una cosa que estaba sucediendo y que claramente no era normal. ¿Sabes qué es increíble? Jonás acaba diciendo, mire, la verdad yo tengo la culpa. Yo tengo la culpa porque yo sé que Dios está tratando conmigo. Dios ha permitido esto como una disciplina para mi vida porque yo estoy en una abierta y total rebeldía en contra de Él. Él me dijo que hiciera una cosa y yo estoy haciendo exactamente lo contrario. Pero hasta ahí, Jonás no estaba arrepentido. Sabía lo que estaba pasando, pero todavía había un deje de necedad que permanecía, al grado que pidió que lo echaran al mar. Pidió morirse. ¿Te das cuenta? A veces nuestra necedad nos lleva hasta ese nivel. Señor, prefiero morir. Señor, prefiero ya no seguir con la vida. Ya no quiero estar donde estoy. Ya no quiero, ya no me gusta, ya... Todo eso solamente es una rabieta que ha traído como consecuencia tu necedad y que ha hecho que tomes una actitud no solamente de rebeldía para con Dios, sino muy peligrosa para contigo mismo, porque tú eres el que estás afectando tu vida. Jonás fue echado al mar y él dijo, listo, se acabó. Pero Dios no había terminado con Jonás y mandó un gran pez que simplemente devoró a Jonás. Y en el estómago de aquel animal, Jonás empezó a reflexionar sobre su vida y dijo, Dios no me va a dejar. Dios no me va a dejar porque como un padre amoroso traerá la disciplina necesaria para enderezar mi vida y darme los frutos que Él quiere que tenga. Así que tengo que acabar con esta necedad. ¿Te suena conocido? ¿Dónde estás tú hoy? ¿Estás en el barco?
¿Estás ya en el estómago del pez? ¿Dónde estás? ¿Dónde está Dios luchando con tu necedad? Hoy quiero decirte que quiere que entres en razón. Quiere que vuelvas a ver la vida como Él te ha enseñado que es. Y de esa forma, le permitas a Dios que bendiga tu vida. La segunda parte de la historia es probablemente una de las cosas más conocidas de la vida de Jonás. Aquel pez, lo que es la vida, ¿no? Devorar a Jonás le produjo indigestión. Así estamos. Cuando andamos mal y Dios tiene que tratar con nosotros, de verdad que no somos agradables para nadie, ni siquiera para un pez, ¿verdad? Y Jonás fue literalmente arrojado, echado en una playa, que casualmente estaba ¿dónde? Enfrente de Nínive. Sí, efectivamente. Dios lo volvió a colocar otra vez en el lugar donde debía estar. Jonás llega a la ciudad y empieza a predicar. Y dice la Escritura que la ciudad entera se convirtió. ¿Puedes imaginar? Miles de personas viniendo a la presencia de Dios por la predicación de Jonás. Qué precioso lo que Dios tenía para él y que él simplemente no había querido tomar. ¿Cuántos miles de personas Dios tiene para tu vida? ¿Cuántas bendiciones quiere traer a tu vida y a la vida de las personas que te rodean a través de ti? Lo único que te está separando de esa bendición, de esa profunda bendición en tu vida y en la de los demás, es tu necedad. ¿Ahora entiendes el porqué de la disciplina? Dios tiene que hacerlo. ¿Sabes? Todos los que han sido papás entienden que la nalgada le duele más al papá que al hijo. Y te aseguro que para Dios no es nada grato el tener que traer disciplina. Pero a veces es lo único con lo que puede tratar con tu necedad. No sé si estás en pruebas o estás pasando por una disciplina, pero sí sé que Dios tiene el control. Sí sé que Dios está trabajando en tu vida. Y si es una disciplina, este es el tiempo de que llegues a los pies de Cristo otra vez. Y de esta forma le permitas, haciendo a un lado la necedad, que trabaje en tu vida y que haga todo lo que quiera hacer en ella. Continúe después diciendo, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Sí? A tu papá, que te dio esa nalgada, que te dio ese castigo, lo respetabas por lo que hizo. ¿Cómo no respetas a un Dios que está tratando contigo de esa manera por amor? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y esta parte del versículo es maravillosa. Dice, ¿sabes cuál es el propósito de Dios con la disciplina? Que participes de su santidad. Que puedas vivir una vida limpia, una vida sin cargas, una vida sin tropiezos. Hoy, Dios quiere que vivas una vida así. Este mensaje es para ti. Este mensaje es para ti que estás pasando por pruebas. Este mensaje es para ti que estás pasando por alguna disciplina. Y Dios quiere que sepas que te ama, que eres muy amado y que por eso está tratando contigo de esta manera. Perdón. Dios está tratando contigo de esta manera. Así que hoy es tiempo de que entiendas lo que estás viviendo, que no menosprecies la disciplina, sino que le permitas a Dios hacer este trabajo maravilloso que quiere en tu vida. Bueno, hoy hemos llegado a un punto clave, un punto culminante. Tenemos que entender lo que estamos pasando. Muchas veces tú y yo, cuando estamos metidos en pruebas, en problemas, decimos, Dios, es que de verdad no entiendo lo que está pasando. Ok, ya lo entiendes. Lo entiendes perfectamente. Probablemente no sepas todos los detalles, Dios te los irá revelando, pero hoy entiendes que si estás pasando por una prueba, es algo que Dios está permitiendo como una bendición en tu vida para desarrollar tu fe, para desarrollar tu paciencia,
para prepararte para poder recibir las bendiciones. Si hoy estás pasando por una disciplina, esto proviene de un Padre amoroso que está tratando contigo para simplemente quitar toda esa escoria de la piedra preciosa, quitar todo aquello que no le está permitiendo a Dios hacer su trabajo en tu vida. Así que siéntete un hijo amado y a pesar del dolor de la nalgada, dale gracias a Dios y dile simplemente que como un hijo amado, hoy estás dispuesto a aprender de la disciplina y a que a través de ello Dios pueda corregir tu vida y llevarte a vivir en santidad. Por supuesto, Dios reconoce lo que estás pasando. No creas que no lo sabe. Dice el versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Todo lo que hemos venido platicando se resume en este versículo. Así es que velo bien, lo tienes en la pantalla. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. O sea, seguramente cuando tú y yo pasamos por una disciplina decimos, ay, ojalá que no hubiéramos tenido que pasar por ella, qué difícil pasar por esto, esto ha traído tristeza a mi vida, esto ha sido difícil, pero dice, después, fíjate lo que hace, da un fruto apacible, tranquilo, agradable de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y otra vez nos vuelve a poner este ejemplo, ejercitar nuestra fe, ejercitar nuestra santidad, algo que tú y yo tenemos que aprender a hacer y en lo que tenemos que aprender a vivir todos los días. Hoy entiendes lo que está pasando. Ya no le preguntes a Dios por qué, sino más bien aprende de esta situación y pregúntale a Dios, Dios, ¿qué más puedo aprender? ¿Qué más puedes hacer en mi vida a través de lo que estoy viviendo? ¿Sabes? Vamos a entrar ahora en el capítulo 13 a una exhortación extraordinaria de parte de Dios. Porque nos está diciendo, mira, en el capítulo 12 te he enseñado lo que es la fe, lo que produce la fe, lo que quiero hacer contigo. Después te he explicado el motivo de los problemas y el motivo de las pruebas o la disciplina que estás viviendo. Y ahora sí, ya que entiendes en qué te quiero ejercitar y con qué, ya que entiendes los medios de gracia que tienes a tu disposición, ya que entiendes el porqué de la situación que estás viviendo y lo que Dios quiere hacer, ahora sí, levántate y corre. Ahora sí, quita todas las quejas, deja de quejarte, deja de echarle la culpa a los demás, deja de culpar a todas las autoridades, deja de culpar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres, al pastor, a tus vecinos. Concéntrate en correr la carrera. Cambia tu actitud por completo. Y a través de este capítulo 13, Dios nos va a enseñar cómo tenemos que cambiar nuestra actitud y cómo tenemos que empezar a vivir a pesar de las pruebas y a pesar de los problemas. De esta manera, Dios te enseñará a vivir de victoria en victoria. Pero no nos adelantemos. Hoy es suficiente con que tú y yo entendamos lo que estamos pasando, comprendamos el propósito de Dios y empecemos a darle gracias. Acuérdate, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Así que, si hoy estás pasando por una disciplina, da gracias y aprende. Si estás pasando por una prueba, da gracias y ejercita tu fe, ejercita tu paciencia. Y Dios hará un trabajo extraordinario en tu vida a través de lo que estás viviendo. Esto no se trata de que te resignes. ¿Sabes? La palabra resignación es una palabra que a mí siempre me da casi escalofríos. Porque la resignación no es más que una rebeldía pasiva en contra de la voluntad de Dios. Sí, Señor, yo me resigno porque no me queda de otra. Hago lo que tú dices porque ni hablar es lo que tengo que hacer. Esto no es lo que Dios está buscando de ti y de mí. Dios está buscando de ti y de mí que aceptemos las pruebas, que aceptemos la disciplina con contentamiento, con gozo, disfrutando de la vida. Y de esa manera, tú y yo vivamos en una vida en sintonía con la voluntad de Dios y no en una permanente actitud de rebeldía pasiva en contra de esa voluntad. No se trata de que te resignes. No se trata de que te vistas de negro porque no hay más. No significa que aceptes que la vida cristiana
es sin gozo y de sufrimiento. Esto es mentira. Esto no tiene nada que ver con la verdad del Evangelio. Esto es lo que muchas veces nuestra mentalidad religiosa nos ha enseñado que debe ser la vida cristiana, pero no es así. Cuando tú y yo leemos la Biblia, cuando tú y yo conocemos en forma personal a Jesucristo, nos damos cuenta de que Dios tiene una vida de gozo, tiene una vida de contentamiento, quiere que disfrutemos de la vida y todas sus cosas, aunque a veces tendremos que pasar por dificultades, por sufrimientos. Pero lo que Dios quiere es que vivamos permanentemente con este gozo, con esperanza, con la eternidad delante de nuestros ojos, poniendo los ojos en Jesús y disfrutando de todas las cosas que tiene para nosotros. Si hoy estás pasando por dificultades, dale gracias a Dios. Si estás pasando por una disciplina, dale gracias a Dios, porque nada se ha salido de su control, porque tiene propósitos correctos para ti, porque a través de todo esto te va a bendecir como aún todavía no lo ha hecho durante tu vida. Qué precioso confiar en esto. Qué bueno poder descansar en estas promesas. Qué bueno poder ser ejercitados de esta manera. Sabes, estaba leyendo cómo funciona el ejercicio físico en nuestra vida. Cuando tú y yo levantamos peso, cuando tú y yo hacemos un ejercicio vigoroso, sabes, algunas fibras de nuestros músculos se rompen, se desgarran. Por eso necesitamos un poco de descanso para que se recuperen. Pero sin embargo va creciendo el volumen de nuestro músculo, va creciendo su resistencia, va creciendo su flexibilidad. Y esto hace que podamos ir más allá en nuestro desempeño. Esto es exactamente lo que pasa en la vida espiritual. A veces algunas fibras se rompen, algunas veces produce dolor, a veces necesitamos algo de descanso, pero Dios te restablece una y otra vez para llevarte a ser una mujer, un hombre de fe y a través de esto poder alcanzar el propósito que Dios tiene para tu vida. Qué maravilloso confiar en esto. Qué maravilloso saber que estamos en el gimnasio de las pruebas, en el gimnasio de la disciplina y a través de ello estamos siendo ejercitados para crecer espiritualmente a las alturas donde Dios nos quiere llevar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor, ni mis alturas vuestras alturas. Dios quiere llevarte a sus alturas, a sus pensamientos. Hoy tienes esa gran oportunidad, no la dejes pasar. No dejes pasar esto, porque si no, te volverás a sumir otra vez en la prueba, te volverás a sumir en las dificultades y te olvidarás de lo que Dios quiere hacer en ellas. Con esto nos vamos a despedir el día de hoy. El próximo domingo continuaremos con este hermoso y profundo pasaje de la Epístola a los Hebreos que sin duda puede transformar en mucho tu manera de vivir y puede darte muchas bendiciones que Dios tiene para ti. Me gustaría terminar con una oración el día de hoy. El día de hoy voy a orar por ti que estás en problemas, por ti que estás en pruebas, por ti que estás por disciplina, para que Dios te consuele, te fortalezca, te permita entender los propósitos y de esta manera puedas estar gozoso. Vamos a orar. Señor, hoy quiero darte muchas gracias. Gracias, Señor, porque cada una de estas pruebas, cada una de esta disciplina que tú has permitido en mi vida, sin duda son para mi bien. Gracias por mostrarme tu amor a través de ello. Gracias, Dios, por trabajar en mi corazón y permitir de esta manera que mi vida vaya creciendo espiritualmente hasta tus alturas. Gracias, Padre, te pido que tú me enseñes de todas estas cosas, que tú me enseñes a identificar estas situaciones en mi vida y que a través de todo ello, Señor, tú puedas darme el fin que espero. Padre, gracias. Te pido tu bendición sobre mi vida y sobre la vida de los que me rodean. Y Padre, te pido que tú bendigas y guíes esta semana que empieza. En el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Amigos, les agradezco mucho que hayan estado con nosotros, especialmente estos días en los que nos hemos podido reunir para alentarnos con estas palabras tan importantes. Les agradezco mucho que me acompañen en este estudio del libro de Hebreos, que sin duda puede transformar tu vida como lo está haciendo también con la mía. Que Dios los bendiga, que tengan un gran fin de semana. Les recuerdo nada más que el próximo miércoles a las 9
nos volvemos a conectar en nuestra cápsula semanal Las bendiciones de la obediencia. El próximo domingo continuaremos con este estudio sobre el libro de Hebreos a las 11 de la mañana. Dios los bendiga, que tengan un extraordinario fin de semana. Y por favor les pido, ayúdenos orando, ayúdenos invitando a las personas para nuestro evento de Navidad. 19 y 20 de diciembre, 5 de la tarde, por todas las plataformas electrónicas. Les seguiremos dando información. Que Dios los bendiga. Los dejo con una última alabanza con nuestros amigos, la familia Gedeón. Un abrazo muy fuerte. Dame ojos para ver más de ti. Te contemplo y calmas todo mi existir. Todo lo que sé lo entrego a tus pies. Tú, mi Dios, eres el Rey. Nada contendrá ni abarcará tu amor, lo grande que eres, Dios. Nunca llegaré a comprender tu amor, lo grande que eres, Dios. Más allá de este momento quiero ver y creer que no hay nada que temer, que tú reinas sobre toda situación. Tú, mi Dios, eres el Rey. Nada contendrá ni abarcará tu amor, lo grande que eres, Dios. Nunca llegaré a comprender tu amor, lo grande que eres, Dios. Nada contendrá ni abarcará tu amor, lo grande que eres, Dios. Y nunca llegaré a comprender tu amor, lo grande que eres, Dios. No hay nada que pudiera separarnos. No hay nada que pudiera separarnos de tu amor. No temeré, seguro estoy y sé que tú, mi Dios, eres el Rey. No hay nada que pudiera separarnos. No hay nada que pudiera separarnos de tu amor. No temeré, seguro estoy y sé que tú, mi Dios, eres el Rey.
lo grande que eres, Dios. Nada contendrá ni abarcará tu amor, lo grande que eres, Dios. Y nunca llegaré a comprender tu amor, lo grande que eres, Dios. Tu amor, lo grande que eres, Dios. Tu amor, lo grande que eres, Dios. ¿Cómo expresar o articular tu amor, lo grande que eres, Dios? Nunca llegaré a comprender tu amor, lo grande que eres, Dios. Que Dios los bendiga.